Triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. La vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Isaías 53, versos 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bienvenidos, hermanos de Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Nuestra meditación para el día de hoy es sobre el Salmo 3 de David, cuando huía de su hijo Absalón. Leeremos el Salmo completo, versículos del 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Amén. Dios bendiga su palabra. Los salmos nos ayudan a aprender a procesar nuestras emociones. Escrito por el rey David, nos enseñará a procesar la emoción primaria llamada miedo, que en la actualidad está haciendo mucho daño a los corazones de muchas personas. En los versículos 1 y 2 podemos ver que David está experimentando esta emoción que lo lleva hasta el enojo. Los salmos nos capacitan para manejar nuestras emociones de la manera correcta. Comúnmente hay 2 formas de tratar con ellas. Número 1, la religiosa, que te dice: esconde tus emociones, reprímelas. Número 2, dales rienda suelta, sácalas. En los salmos no se hace de ninguna de las formas anteriores, sino que se nos enseña a orárselas a Dios,
reflexionarlas y derramarlas, procesarlas en frente del Señor. A. La emoción del miedo. Esta es una emoción primaria. Los bebés nacen llorando porque sienten miedo. En esta etapa de su vida, David tiene mucha razón de sentir miedo. Hay mucha gente persiguiéndolo y de alguna forma él ha encontrado la manera de lidiar, manejar y procesar su miedo. Los psicólogos nos dicen que hay 2 niveles de profundidad del miedo. En el verso 1 y parte del verso 2 leemos: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. El mismo título del Salmo 3 lo dice: cuando David huía. Vayamos pues al contexto histórico para ver lo que está sucediendo en la familia de David. Hay crímenes, violaciones y después de una serie de intrigas palaciegas, Absalón se levanta para destronarlo. Sus allegados se acercan a él para hacerle saber que Absalón va camino de Jerusalén con un enorme ejército para arrebatarle el reino. Él sabe que es verdad. Esto no es paranoia, es un miedo inmediato, específico, práctico, real, a ser atacado físicamente. ¿Qué hace David? Huye, pues hay un ejército buscándole para matarlo. Este es un miedo real. En la parte B del verso 2 nos revela un miedo más profundo. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Sela. Sela significa detente, reflexiona, considera. El miedo que siente David se profundiza porque él entiende que desde el punto de vista de la monarquía, su reinado se tambalea, peligra. Ya no solo es un ataque físico a su cuerpo, sino a su identidad. En el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 15 al 18, es donde se desarrolla todo este conflicto con su hijo Absalón. David recuerda al rey Saúl, cuando Dios le quitó el reino por su desobediencia y se lo entregó a él. Y él piensa que Dios le está haciendo lo mismo por todas las cosas horribles que él ha hecho. Su adulterio con Betsabé y luego el asesinato de Urías, esposo de Betsabé. Lo positivo del miedo, dicen los entendidos, es que el sistema nervioso autónomo se activa y la persona actúa. Desde este punto de vista, el miedo es una emoción positiva. B. La ansiedad. Muchos sociólogos y psicólogos dicen que esta es la era de la ansiedad y que la ansiedad es lo que sientes cuando la existencia de nuestro yo está amenazada. Esta emoción es muy negativa porque el miedo te impulsa a actuar, pero la ansiedad te paraliza, es vaga, confusa, te congela. No puedes tomar decisiones correctas y oportunas. Es como una llovizna helada que dura meses y tu sistema autónomo siempre está activado y
tú te sientes que te estás consumiendo por dentro. Es una amenaza a tu sentido del ser, porque tu fuente de seguridad es atacada. Eso es lo que le está pasando a David. Las dos clases de miedo le atacan al mismo tiempo. ¿Qué hace al respecto? Pues hace 4 cosas a partir del versículo 3. ¿Cómo salir del abismo del miedo y de la ansiedad? Ponga atención a esta palabra, más. En otras versiones no dice más, dice pero. Mas tú, Señor, pero tú, Señor, eres escudo en derredor de mí. Tú me rodeas. En esa época había 2 clases de escudos. Uno pequeño que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo y uno grande que lo usaban los soldados cuando iban siguiendo a su general a la batalla. David dice, tengo miedo, pero necesito seguirte al peligro en obediencia, porque tu escudo grande me protege en el peligro. Aún las cosas malas, aún el dolor es para protegerte de cosas más fuertes. Obedece, dice la Biblia, aunque Dios te lleve a cosas que no comprendes, tú solo obedece. David aprendió esto desde muy joven, cuando enfrentó a Goliat. A veces obedecer parece una locura, pero David sabe que solo obedeciendo la protección funciona. En el versículo 3 dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Reubicar mi gloria. ¿Por qué lo diría así? Porque antes no lo eras. Mi gloria era otra cosa. Su miedo profundo era porque sabía que había puesto su gloria en otras cosas, como popularidad. ¿Usted recuerda cuando regresando de la guerra, David con el rey Saúl, las mujeres cantaban a su paso? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Popularidad que ahora ya no la tiene. Puso su gloria en su poder como rey, pero ahora ese poder se le escapa de entre las manos y por todo esto está experimentando ansiedad. Es bueno que la familia te ame, es bueno que la gente te aprecie, pero esas son cosas temporales, pasajeras y vulnerables. Analiza su corazón y se da cuenta que son cosas que ya no las tiene. La ansiedad es como el humo y el humo te lleva al incendio. Las cosas son buenas, pero nunca más buenas que la gloria de Dios. Tú eres el que levanta mi cabeza. Si estás orgulloso y agradado de mí. David tiene una ansiedad debilitante porque puso su gloria en cosas frágiles, pasajeras y que ya no las tiene. Es importante localizar las cosas en las que has puesto tu gloria, porque así sabrás si tu corazón está equivocado. Le dice, tú eres el que mantiene mi cabeza en alto. Si me apruebas y estás orgulloso de mí,
Ahora David ya no tiene ansiedad, aunque todavía tenga miedo, porque las circunstancias ahí están. 3. Fija tu mente en el sustituto. ¿Cómo sabe David que Dios está orgulloso de él? ¿Cómo lo sabe? Versículo 4. Clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. David está haciendo referencia al tabernáculo del monte Sinaí. Al tabernáculo del monte Sinaí, el lugar del sacrificio, donde Dios ya proveyó la manera de lidiar con el pecado. Vayamos a Génesis 15, 1 y 2. Mire, hermano, Dios utiliza la misma palabra para calmar el miedo de Abraham. Escudo. Yo soy tu escudo. Y David usa la misma palabra. Y lo que sucede es increíble. Y Dios le pide a Abraham que le traiga unos animales. Abraham está seguro que Dios está a punto de hacer un pacto. Y piensa, ay, Dios me va a hacer que le haga una promesa. Pero para su sorpresa, ante los animales partidos y en medio de una oscuridad, aparece una antorcha de fuego que se pasea en medio de los animales. Y es Dios mismo quien hace el juramento y le dice, prometo honrarte, prometo quitarte el pecado, prometo darte estas bendiciones, aunque yo tenga que ser sacrificado. Y además tenga que pagar el precio por tu desobediencia, te voy a bendecir. David está recordando eso y sabiéndolo dice, tú eres el que sostiene mi cabeza en alto, porque tú cumples tus promesas. Ahora David lo que no sabe es cómo le va a hacer Dios para cumplir este pacto real. Pero hermano, tú y yo sí lo sabemos, porque siglos después, como dice Isaías, la oscuridad descendió sobre el monte Calvario y Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes como sustituto, de manera que todo aquel que ponga su fe en ese sustituto va a saber claramente que Dios ahora lo ve con la perfección que ve a su Hijo Jesucristo y que lo ama y que está orgulloso de él, que Dios va a cumplir sus promesas de bendiciones en la medida que tú y yo entendamos esto. Y que por esa razón Dios se convierte en nuestra gloria. Esa será nuestra fuente de identidad y de seguridad. Y entonces vamos a ser inmunes a la ansiedad debilitante que paraliza. Hermano, si tú tienes claro que Dios hizo ese pacto en aquel entonces con Abraham y luego lo hizo nuevo con Jesucristo en la cruz, la ansiedad
va a desaparecer. En los versículos 5, 6 y 7. Para entonces David ya tiene paz para sí mismo. Pero en el versículo 8, él piensa no solo en él, sino en los demás, en su pueblo. David verdaderamente los ama. El amor perfecto, dice la Biblia, echa fuera el temor. Él quiere que Dios los bendiga, quiere que su gente esté bien. Él quiere justicia. Sabe que Absalón no hubiera sido un buen rey, porque él no había sido ungido por Dios para gobernar a Israel. Hermanos, tenemos que amar a los demás y entregarnos por amor. El mejor ejemplo de esto es Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, él tuvo mucho miedo. Estaba sudando gotas de sangre. Era tal la angustia que estaba literalmente muriéndose de miedo. Pero Jesús no permitió que su miedo lo detuviera. Siguió a Dios en obediencia hasta la tumba. Y gracias a Dios, porque hubo resurrección al otro lado de esa tumba. Y por eso es que nosotros lo adoramos, le cantamos, lo honramos, haciéndolo a Él nuestra gloria, porque Él levanta nuestra cabeza. Le oramos y responde nuestras oraciones y estará con nosotros a través de cualquier evento que nos produzca miedo. Amén y amén. Inclinemos nuestros rostros. Es nuestro momento de oración. Padre Santo, te damos tanta gracia, Señor, por las cosas que aprendimos en este salmo. Señor, sé que muchos de nosotros en este momento estamos batallando con los dos tipos de miedo. Tenemos miedo por las cosas inmediatas que estamos enfrentando y tenemos una ansiedad porque no sabemos cómo toda esta situación va a afectar las cosas en las cuales seguramente tenemos puesta nuestra gloria. Porque si no, no estaríamos experimentando tanta ansiedad. Padre, ayúdanos con estas cosas. Ayúdanos a entender que esto viene de ti, que tú eres el que toca nuestro corazón y nos haces abrir los ojos y ver que tú allí estás, al pendiente de nosotros y que verdaderamente nos amas, que estás orgulloso de nosotros y que solo esperas que mantengamos nuestra mirada y nuestra mente fija en ti que fuiste nuestro sustituto en la cruz. Señor, que tú seas nuestra gloria, que estemos todo el tiempo siguiéndote en obediencia. Te damos infinitas gracias por ese sacrificio que hiciste cumpliendo el plan de Dios para redimirnos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Tu voz me dio dirección.
cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, con oreja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente